La Biblia habla acerca de los miles de discípulos que tuvo Jesús el tiempo que estuvo sobre esta tierra. De entre ellos eligió a 12, los cuales conocemos por sus nombres y conocemos luego como los apóstoles del Señor que fueron enviados. Pero la realidad es que la palabra nos habla de miles de discípulos y no solamente Jesús. Nosotros vamos a encontrar que Juan el Bautizador, Johanán el Bautizador, tenía también muchos discípulos. Y quiero explicar esto porque es importante que nosotros entendamos cómo ser discípulos de Jesús, ya que a esto fue lo que el Señor nos llamó y a esto fue a lo que el Señor nos envió. No solamente a ser discípulos, sino también a ser discípulos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Leslie y esto es Mujeres Apostólicas. Gracias por estar conmigo, gracias por el apoyo tan lindo que me han dado, me siento muy contenta por eso. Así que continuamos haciendo estos videos para bendecir tu vida y edificarte en el nombre de Jesús. Hablando acerca de los discípulos, creo que un poco en este lado del mundo, aquí en Occidente, se entiende el discipulado de una manera un poco distante a cómo se entiende el discipulado en Tierra Santa. Y por eso es importante que nosotros podamos ver desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de Dios, que realmente es el discipulado, de tal manera que podamos acercarnos lo más posible y cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como hombres y mujeres de Dios que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable y enviados para hacer también a otros discípulos de Jesús. Y cuando nosotros miramos en la escritura, nosotros vamos a encontrar que discípulos de Juan el Bautizador, de Johanán el Bautizador o el Sumergidor, se pasaron a ser luego discípulos de Jesús. Nosotros vamos a encontrar interesantemente que la escritura nos habla, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, y tengo algunas anotaciones aquí, del versículo 18 al 22, que Juan envía a sus discípulos a que vayan a Jesús para preguntarle si él es el Mesías que estaban esperando, el que había de venir. Y entonces se quedaron todo el día con Jesús porque en ese momento Jesús estaba ministrando a la gente, sanándola, echando fuera demonios. Y cuando terminó, le dijo a ellos, vuelvan a Juan y díganle lo que han visto y lo que han oído. En otras palabras, que las señales den testimonio de quién yo soy. Y entonces, de esa manera nosotros descubrimos que Juan tenía también unos discípulos y Jesús también tenía discípulos. En la escritura nos habla acerca de Felipe como uno de los discípulos que era primero de Johanán el Bautizador y luego se pasó para la yeshiva de Jesús. ¿Y qué es una yeshiva? Es una escuela de Torah, es un grupo de personas que crecen alrededor de un maestro, de un rabino, de un rabí, de un rebe, como se le conoce dentro del el contexto hebraico y bíblico también. El ejemplo que tenemos es, por ejemplo, al apóstol Pablo, que hizo su rabinato, porque él era rabino también, a los pies de Gamaliel. Y ahí se graduó, ahí tuvo sus estudios superiores, porque Jesús no sale de la nada. De momento a nosotros se nos ocurre la idea desde acá, desde nuestro pensamiento occidental, que Jesús tiene esta iluminación y decide que a sus 30 años él va a arrastrar un grupo de personas a las cuales él va a dirigir, ¿no? Pero no entendemos el contexto hebreo probablemente en el que esto se da. Y es que todo niño hebreo crece en el conocimiento de Torah. Y esto pasa a lo largo de toda su niñez, de toda su adolescencia, y algunos hacen estudios superiores y terminan siendo rabinos, y otros pues su vida la dirigen en hacer negocios, empresas y profesiones, pero ya no se dedican a tiempo completo en el rabinato, porque además de que es muy costoso,
otra vez es de tiempo completo y no se elegía a todo el mundo. Tenían que ser estudiantes con una capacidad superior a los del resto y eran ellos quienes se dedicaban a los estudios superiores de Torah y quienes luego establecían sus propias yeshivas. Todavía al día de hoy eso ocurre en Israel y en muchas partes del mundo dentro del judaísmo. Jesús no estaba alejado de esa realidad. Jesús tenía su yeshiva. Por eso es que usted lo va a escuchar que se le llama rabí. En muchas ocasiones se le llama rabí porque era un hombre que tenía estudios en Torah, entendido en el conocimiento de Torah, de la escritura, de los mandamientos. Por eso cuando él va a ser bautizado por Juan el Bautizador, que también tenía una yeshivá y que tenía conocimiento de Torah, era un hombre que lideraba justamente por eso y que venía de una línea sacerdotal, levítica y todo lo demás que sabemos de Juan el Bautizador. Cuando Juan se niega a bautizar a Jesús, Jesús usa una palabra interesante, le dice, bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia, hablando acerca de la Torá. Y es un lenguaje que para nosotros puede parecer extraño, pero que entre ellos era claro y era evidente a qué se refería. Y entonces nosotros vamos a ver que en un momento dado, cuando Juan el Bautista es atrapado, es metido en la cárcel, él dice que es importante que él mengüe para que Jesús surja. Y de alguna manera entendemos ese momento donde él entiende que su participación en el diseño de Dios, en los propósitos eternos, habían de menguar para que entonces el Mesías surgiera y fuera él la figura principal, porque a Juan el Bautista de alguna manera lo entendían como un Mesías que había sido enviado y no quería él que se confundiera su rol, porque él mismo declaró que él era el que había de prepararle el camino al Mesías, mas él no era el Mesías. Entonces entendemos que Jesús tenía una escuela propia, que había muchísimos discípulos alrededor de él, que de esos muchos discípulos, hombres y mujeres que eran discípulos de Jesús, eligió a 12 para una misión especial y a estos los llamó, le puso el título, los consagró, los separó como apóstoles. El término apóstol no es otra cosa que enviados, los apostoló, los envió adelante. Eran un grupo selecto de personas que eran enviados a las ciudades para establecer el reino, para hablar lo que ellos habían aprendido. Y entre ellos estaba Felipe. Es muy interesante porque Felipe, cuando se encuentra con Jesús y la palabra lo alcanza y la palabra lo impacta, no se queda de brazos cruzados, no se queda en silencio, no se lo guarda solamente para él, sino que se regresa y va y busca a Natanael. Y en ese buscar a Natanael es interesante porque Natanael era su amigo, probablemente de su misma yeshiva, ¿no? Y Natanael era un estudiante de Torah. Fíjese que Natanael estaba debajo de una higuera y estaba meditando la palabra. Y esto es una costumbre interesante que se daba en todos los estudiantes de Torah, que iban debajo de las higueras, porque la higuera es muy simbólica y tomaban tiempo para meditar. Les he hablado en videos anteriores acerca de la meditación y lo importante que es la meditación en nuestra vida. Cuando Felipe encuentra a Natanael, no era un desconocedor, no era un ignorante, no era un tipo que se estaba arrastrando en las cunetas, perdido. Era un tipo, era un hombre que conocía Torah, que era estudiante de Torah, y que estaba allí debajo de la higuera
meditando la Torá, meditando la palabra. Y Felipe se fue corriendo donde él a buscarlo porque él sabía que Natanael iba a entender qué era lo que él le estaba diciendo acerca de Jesús. No se quedó con la palabra para él solo, como se lo digo, el descubrimiento para él solo, sino que fue donde su amigo, y su amigo era uno que esperaba al Mesías, que estaba esperando al Mesías y que entendía lo que Felipe le fue a decir. Y luego pues vamos a ver que ellos también trajeron a Andrés y a Pedro para que conocieran a Jesús, y vemos esta interacción linda que se da. Quiere decir que el discipulado también tiene que ver con que nosotros invitemos a otros para que puedan oír de primera mano quién es Jesús y cómo Él le puede transformar la vida. Y estos primeros que vinieron a Jesús no era gente que no tenía Torah, era gente que conocía de Torah y que su conexión era porque estaban esperando al Mesías, porque tenían revelación de la palabra eterna. Y yo les tengo que decir con esto que cuando nosotros queremos ser discípulos de Jesús, porque eso no pasa de la noche a la mañana, el discipulado es un entendimiento de la palabra eterna. Una cosa es la salvación y otra es el discipulado, que es ese proceso de transformación, de cambio, donde nosotros vamos a abortar todo diseño del enemigo, toda filosofía, toda ideología que no viene de Dios, que no viene de Él, y la vamos a desarraigar y tomamos la determinación de ser parte de la yeshivá de Jesús, y eso implica que me voy a someter a sus enseñanzas. Y una cosa interesante que sucedía era que, y todavía sucede el día de hoy, solo que a lo mejor no tenemos la suficiente revelación con respecto a esto, era que públicamente eran llevados a las aguas del bautismo. Y en esas aguas los discípulos se bautizaban bajo la instrucción de ese rabí y decidían públicamente recibir la enseñanza exclusiva de ese rabí, de ese maestro, bajo lo cual ellos estaban siendo entrenados y siendo instruidos. Con esto para decirte, y tengo muchos videos para compartir contigo con respecto a esto, que hoy en día, gracias a las redes sociales, a la amplia difusión del evangelio, nosotros como discípulos recibimos tanta información de diferentes fuentes, que esto es como ir a un buffet donde usted encuentra carne, se encuentra mariscos, se encuentra pollo, encuentra arroz, encuentra verdura y mezcla todas las comidas posibles y fideos y toda clase de cosas. Eso a lo mejor usted lo puede hacer un día, pero si usted hace eso permanentemente, usted termina enfermándose. Y lo importante es que nosotros podamos comprender este día que cuando usted encuentre un maestro y usted entienda que ese pastor, ese profeta, ese hombre de Dios, ese líder espiritual es la persona con la que usted tiene acuerdo y entiende de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que esa es la persona que lo va a ayudar a crecer espiritualmente, plántese allí y tenga oídos para escuchar lo que ese hombre o esa mujer de Dios tiene para decirle a usted, y crezca a la sombra de ese hombre o esa mujer de Dios, y no mezcle cosas y no reciba de aquí, de allá y de todos lados como si fuera un gran buffet, porque en algún momento va a vomitar y se va a enfermar, en otras palabras, mezclando toda clase de cosas. Porque cuando usted no se sujeta a alguien para recibir la palabra y crecer, plantarse y madurar allí, termina siendo
apatria, una persona sin un lugar, sin un fundamento firme, estable. Y eso le va a traer muchos problemas, porque lo que va a tener es una mezcla de cosas. Por eso cuando la gente viene y me pregunta y me dice, pero es que en mi iglesia no me permiten ponerme pantalones, siendo yo de una línea diferente, siempre le digo a las personas, sujétate a tu pastor. Si esa es la línea de pensamiento y dogma que hay en tu iglesia, camina en eso y obedece a tu pastor, porque en esa formación hay bendición para ti. Si tú crees que ya llegaste a un tope y ya sientes la necesidad de ir a lo próximo, también creo en lo siguiente. Creo que hay una etapa de escuela elemental, hay una etapa de escuela intermedia, hay una etapa de escuela superior, hay una etapa de universidad, para que lo entiendan de la mejor manera posible, de una manera más simple. Y esto es así. Si ya el techo te quedó muy bajito y todo lo que tenías que aprender en esa etapa de tu vida lo aprendiste, ora, pídele al Señor dirección y múdate al siguiente nivel de crecimiento espiritual. Pero no seas una persona rebelde, no salgas de un lugar echando a perder todo lo que Dios, bajo la dirección de ese líder espiritual, Dios está haciendo, porque Dios está allí, porque tú fuiste alcanzado ahí, fuiste madurado, allí creciste, fue el vientre donde tú tuviste una formación inicial y fueron tus 9 meses, que a lo mejor en tus 9 meses duraron en 10 años de humano, ¿verdad? Pero ese fue el vientre en el que Dios te trabajó y te formó y te ayudó a madurar. Y ahora con gratitud y pidiendo la bendición, sales de ese lugar no haciendo lío ni problema, sino diciendo, esta etapa de mi vida terminó aquí, me gradué, ahora necesito crecer, necesito entrar en una etapa diferente. Fue lo que le pasó a Felipe. Felipe tuvo una etapa de formación y de maduración como discípulo con Juan el Bautizador, con Johanán el sumergidor. Y todo el tiempo que estuvo allí se sujetó a ese hombre de Dios. Pero cuando se acabó su etapa, pasó a un nuevo tiempo, a una nueva yeshiva, a una temporada distinta. Y Juan no le reclamó nada. No, ni hubieron problemas ni conflicto entre una yeshiva y otra, sino que entendían que los tiempos se habían afinado, se habían establecido para el cumplimiento de un propósito en la vida de ellos. Y Juan los dejó ir para que siguieran o tomaran la posta en lo próximo que iba a hacer. Muy bien por parte de Juan, ¿verdad? Y Jesús los toma y los lleva a su siguiente nivel en el propósito de Dios, en lo que Dios estaba determinado a hacer con Felipe, que luego se convierte en un apóstol y luego se termina siendo un hombre que predica el evangelio y que va a Turquía y allá como misionero o como un hombre enviado apostólicamente, predica la palabra de verdad y allá muere, pero haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer en esa temporada de su vida. Así que lo primero que tú tienes como discípulo que necesitas entender es que necesitas aceptar esa relación con ese líder espiritual que Dios ha puesto delante de ti, que es tu pastor, y esa casa ministerial. Y bajo el diseño específico de esa casa ministerial, establécete y toma la determinación de ser leal en ese lugar donde tú estás, de recibir la enseñanza, de sentarte como Pablo a los pies de Gamaliel. Siéntate a los pies de tu pastor y recibe de él toda la enseñanza que tú necesitas en esta temporada de formación de tu vida. Y luego verás qué es lo que Dios tiene para tu vida. Quizás te quedas permanentemente hasta el final con ese pastor.
quizás en el camino te tengas que mover a una nueva comunidad de fe, o eres enviado como misionero, o eres enviado como pastor, o eres enviado como predicador itinerante más adelante, dependiendo cómo crezcas y cuál sea el llamado del Señor. Con esto te digo, sé fiel en el lugar donde tú estás. Deja que el Señor trabaje contigo. Muchas veces, muchas de las caídas que se dan en el ministerio son como resultado de que las etapas iniciales de nuestra vida como discípulos no se hicieron de manera correcta, no se atravesaron de manera adecuada y terminaron siendo un fiasco en nuestra vida que luego más adelante terminan pasándonos factura porque sencillamente las cosas primarias nosotros no las hicimos adecuadamente o no tuvimos la capacidad de entender que los procesos en nuestra vida son necesarios y nos debemos sujetar a ellos y aceptarlo con gozo y con alegría en nuestra vida, sabiendo finalmente que es parte de nuestro crecimiento y de nuestra maduración para que también nosotros podamos ser discipuladores de otros en el futuro. Así que como discípulos del Señor, yo quiero decirte, tu iglesia local es tu yeshiva. Sujétate a tu pastor y permite que Él te guíe, que Él te forme. Hoy más que nunca necesitamos de esos procesos para crecer, madurar en el Señor, ser enseñados y establecidos en la palabra del Señor. Comer mucho de todo, de todo, de todo en un buffet todos los días nos enferma. Escucha la voz de tu pastor. Finalmente tu pastor va a tener que dar cuentas por ti al Creador. Así que Él ha sido puesto allí para forjarte, formarte, ayudarte a crecer para el propósito eterno de Dios con tu vida. Seguimos. Bendiciones. Paz a ti.